Bueno, muy buenas tardes. Quien les habla, Horacio. Sabemos que no podemos estar personalmente, pero bueno, hoy por este medio de este medio del Facebook estamos dándole gracias al Señor por darnos este espacio. Así que bueno, saludar a los oyentes, a la gente alrededor, acá de los pueblos, de Casalín, de Sama, de Chascomú, Belgrano, la ciudad de La Plata, que lo están escuchando también. Y bueno, agradecido siempre al Señor por todo lo que hace, por las bendiciones que nos está dando día a día, por un día más de vida que nos regala. Y bueno, darle gracias siempre al Señor por todo lo que está haciendo, a pesar de todo lo que estamos viviendo en este momento, en este mundo, las cosas que están pasando, pero bueno, esto nos ayuda tanto como a nosotros a compartir el Evangelio en todas las naciones y por intermedio de la 97.9, esto Visión de Fe. Así que bueno, agradecido y bueno, acá estamos, firme como Dios nos pide y bueno, haciendo su voluntad. Y bueno, tengo el agrado de estar con un hermano de La Plata, que estamos por Face, y bueno, saludarlo, Brian, Dios te bendiga mucho, una bendición estar haciendo esto para el Señor, y bueno, y a las hermanas ya de La Plata, a Debo también que nos está acompañando también en este proyecto que tenemos para el Señor, ¿no? Y para la gente que pone el oído para escuchar la palabra de Dios, y presta ese oído que nos ayuda a cada uno de nosotros, por lo menos con nosotros estamos en Cristo y nosotros sin Cristo no somos nada, así que una bendición estar haciendo esto que estamos haciendo para el Señor. Amén. Brian, Dios te bendiga. Hola Horacio, Dios te bendiga. Sí, es raro, como te decía también, hacer un programa así, estar grabando por un grupo cerrado en Facebook para poder llegar a los hogares de Pila, Chascomús, de Sama. La verdad también contento de poder participar de esto, de que lleguemos con la palabra de Dios a las casas y bueno, nada, muy contento por ponernos de acuerdo para hacer esto. Que la verdad que lo mejor que podemos hacer en este tiempo, acá en La Plata, la cuarentena no viene avanzando mucho, se tiró para atrás hace unos días atrás, bueno, todo lo que se sabe por la cantidad de casos en el AMBA, en Buenos Aires, el área metropolitana. Recién ahora estamos acá en La Plata saliendo para fase 3, así que tampoco nos podemos reunir, tampoco estamos teniendo momentos de congregarnos todos juntos, lamentablemente. Pero bueno, nada, acá estamos, gracias a Dios pudiendo transmitir de esta manera y llegando como Dios quiere, como Dios los provee así, a través de su palabra con este medio. Así que bueno, muy contento de acompañarte otra vez. Hace mucho que no hacíamos esto, por lo menos yo hace mucho que no voy a la radio, he ido en alguna otra oportunidad hace unos años, pero hace bastante que no podía estar, así que para mí es una alegría. Sí, la verdad, Brian, que bueno, estuvimos hace como 20 minutos, vamos tratando de conectarnos, pero bueno, gracias a Dios pudimos conectarnos, ¿no? Y la verdad que se extraña muchísimo, ¿no? No, estar en la iglesia, estar en la radio y hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Como decíamos un ratito, repartir el Evangelio a las naciones y a las casas de pila, a los hogares, que llegue la palabra de Dios como nos llegó una vez a cada uno de nosotros, ¿no? Y para nosotros es una bendición y pensamos que también para las personas que reciban la palabra de Dios, ¿no? Es decir, la palabra de Dios viene por el oír, ¿no? Y es una bendición, Brian, es una bendición estar así en comunión. Estamos así, bueno, porque Dios lo permite, ¿no? Porque todas estas cosas que están pasando, como se dice, tuvimos casos de David acá en Pila, bueno, alrededor acá en Castelli también, y bueno, y tuvimos una hermana que ha tenido, bueno, gracias a Dios hoy está sana y bueno, y padeciendo todo esto, ¿no? Porque tuvimos una oportunidad de estar en comunión, bueno, salió esto del virus, bueno, quedamos aislados y hasta yo mismo y con mi familia, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios por su misericordia, estamos sanos y sabemos que Dios es fiel y animamos a la gente que pueda llegar a escuchar las bendiciones que tiene el Señor, ¿no? Para cada uno de sus hijos, ¿no? Y bueno, es una bendición es tener todo esto que el Señor nos regala, Sí, como dice la palabra, ¿no? tal cual. Y también uno de las partes de los pasajes que vamos a leer hoy, dice, ¿no? Que vamos a pasar aflicciones, vamos a tener problemas, ¿no? Y bueno, una de esas aflicciones vamos llegando a nuestras vidas, ¿no? Pero sabemos que podemos confiar en el Señor, ¿no? Tal cual, sí, 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 son tiempos delicados, pero que Dios no está improvisando con esto no sorprende a Dios, de hecho esto viene de parte de Dios, eh,
particularmente creo que a muchos cristianos le ha venido bien este tiempo para reencontrarse con el Señor, para volverse a Dios, para arrepentirse, ¿por qué no? Y poder ponerse de acuerdo y en comunión con el Señor. Y bueno, ya te digo, acá en La Plata parece que no termina más. Lamentablemente cuando nosotros nos entramos allá en Pila, ya entraban en fase 5, se podían reunir de a 10 personas. Yo digo, qué lindo, qué bueno, qué bendición eso. Ojalá que llegue pronto eso acá, porque la verdad se necesita el cuerpo, somos todos parte de un mismo cuerpo. Los hermanos en Pila, los hermanos acá en La Plata, somos todos uno, la iglesia del Señor es una, y nos amamos todos, así que es lindo cuando podemos estar juntos, pero bueno, ojalá que esto nos sirva a todos para también darnos cuenta del valor que tiene la iglesia, el valor que tienen los hermanos, el valor que tiene la comunión con Cristo, con el Padre, con el Hijo, y bueno, ojalá que todos podamos ser mejores y salir pulidos para la gloria de Dios, después de todos estos días encerrados. Y como vos decías, confiando en Dios, porque Dios es nuestro Dios, Él está en control de todo y Él conoce nuestras aflicciones. Así que bueno, también la hermana ahí en Pila infectada, nada, cuando uno se entera de esas cosas dice, esto no escapa de Dios, esto es bueno, ¿no es cierto? Dios usa las cosas para bien. El salmista decía, es bueno para mí ser afligido para que aprenda tus mandamientos. Entonces a veces Dios usa las aflicciones también para que nosotros aprendamos a temerle, aprendamos a confiar en Él, ¿no? Y a veces, bueno, no hay otro medio que no sea a partir de la aflicción. Así que bueno, un poco de lo que este texto de Mateo 24, 1 al 14 va a estar mostrándonos el Señor, las señales antes del fin, qué va a suceder en el mundo antes que Él venga por segunda vez. Y es un texto que a considerar, por supuesto, de los más importantes que hay en la Escritura, porque hablan de qué va a suceder antes de que nuestro Señor venga. Así que la verdad que es un texto muy, muy interesante. Este pasaje tiene lugar en la última semana de Jesús, la última semana de vida de Jesús. Él entra en Jerusalén y después de varios altercados con escribas, con fariseos, con saduceos, y de él exponerles a ellos su hipocresía y de exponerle al pueblo la palabra de Dios y la verdad, llega este texto acá que es muy, muy contundente, que él le va a decir en privado a sus discípulos qué es lo que va a suceder, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, lo tenemos entre nosotros y vamos a ver, particularmente cuando lo leía, pude ver muchas de las cosas que están acá cumplidas y otras por cumplirse, así que el Señor está cerca. Gracias, así que bueno, nada, si te parece vamos a una pausa musical, vamos con una alabanza, mientras buscamos en la Biblia este texto, Mateo 24, del versículo 1 al 14, y bueno, en el próximo bloque lo vamos comentando, lo vamos exponiendo, ¿te parece? Amén, amén, gloria a Dios. Muerto en pecado y maldad, sin Dios, sin esperanza, viviendo en rebelión. La luz de tu evangelio me alcanzó
sangre que me perdonó, gracia que me libertó, amor que me reconcilió, muerte que vida me dio, sangre que me perdonó, gracia que me libertó, amor que me reconcilió, que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo, en ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. Bueno, acá regresamos de vuelta. Esta es Visión de Fe por la 97.9. Bueno, como les compartíamos a otros hermanos de la Ciudad de Plata con Brian, que bueno, parte de esta palabra que vamos a leer hoy, en Mateo 24, del versículo 1 al 14, parte de eso es lo que está sucediendo y lo que va a venir, ¿no? Que el Señor nos está advirtiendo de todas las cosas, ¿no?, que vamos a padecer, pero bueno, sabemos que, como dice la palabra, tenemos que confiar, ser fuerte y valiente y estar firme en el Señor, ¿no? Así que, bueno, le vamos a compartir la palabra del Señor y lo va a compartir Brian, de allá de la Ciudad de Plata, y vamos a estar después explicándole algunos de las palabras que estamos leyendo. Bueno, entonces leemos, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí concluye. Amén. Qué bendición esta palabra. Es una palabra muy, es desafiante. Te hace pararte y considerar lo que Dios está diciendo, lo que Cristo está diciendo. Recordemos que las palabras de Jesús son las palabras del Padre, ¿sí? Que lo que Jesús habló son las palabras que le dio el Padre para que hablara. Entonces, Cristo nos está revelando la voluntad del Padre con este texto. ¿Qué va a suceder hacia el final de los tiempos? Así que es muy interesante y bueno, para ir considerando cada porción, ¿no es cierto? Amén. Y acá una de los versículos, ¿no? Que cuando dice el versículo 4, dice, respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, ¿no?
sabemos, ¿no?, que van a venir muchos engañadores, ¿no?, a enseñar una doctrina que es falsa, ¿no?, tratando de convencer a la gente de que es todo color de rosa, ¿no?, que va a estar todo bien, que va a estar todo bien, ¿no?, pero sabemos que no va a estar todo bien, ¿no? Obvio que vamos a pasar aflicciones, que vamos a tener situaciones incómodas como la estamos padeciendo. Cada uno de nosotros tenemos distintas aflicciones que por ahí uno, hoy en Cristo la podemos remar, ¿no? Pero estando sin Cristo no. Y hay mucha gente que por ahí no entiende bien la palabra de Dios y por eso le damos gracias a nosotros que lo de Dios nos está dando esa gracia o esa manera de explicarle lo que dice la palabra, lo que está escrito, ¿no? Mira, dice que lo que dice la palabra, dice, respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe, ¿no? Porque como dice la palabra van a venir falsos profetas, ¿no? A engañar a la gente, a que piensen de otra manera, ¿no? ¿Vos creés que ahí ya hay entre nosotros falsos maestros, falsos profetas? Sí, Yo pienso que sí. Yo pienso que hay muchos sí. que, como vos decís, ¿no? La advertencia de Cristo es que nadie los engañe. Es imposible que alguien nos engañe si nosotros conocemos bien la verdad. Un amigo de la iglesia, un pastor, que se llama Martín Bonandini, una vuelta en una prédica, él dijo que nosotros identificamos los billetes falsos, por ejemplo, porque conocemos los billetes verdaderos. Sí. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar una falsa doctrina, un falso maestro, un falso profeta, si no conocemos la verdad de la palabra de Dios? Entonces es muy importante que nosotros seamos instruidos y conozcamos todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, para que no suceda eso, porque esa es la advertencia de Cristo, ¿no es cierto? Que nadie nos engañe. Entonces necesitamos, para que eso no suceda, conocer la verdad, conocerlo a Él. Amén, amén. El otro día estaba escuchando yo una prédica en el canal Luz, ¿no? Y un pastor, ¿no? Yo digo, bueno, un pastor, como dice nuestro pastor, dice, el pastor no es más que uno y nosotros más que el pastor, ¿no? Y justo, no es por discriminar al pastor que estaba en el canal Luz, ¿no? Pero el pastor ese estaba hablando las bendiciones del Señor, que esto, que el otro, y bueno, y termina la frase, que la última frase que dice, o sea, no sea cosa, dice, que pierdan la salvación por seguir el pecado. Y ahí es como que se me prendió la lucecita, ¿no? Digo, ¿cómo perder la salvación? Una vez que el Señor te escoge, te da la gracia para salvarte, no podés perder nunca la salvación. Y eso es para mí, de mi parte, es una falsa doctrina. Sí, a ver, ese es un punto donde convergen, digamos, un punto de conflicto entre evangélicos propios, ¿no es cierto? Algunos piensan que la salvación se pierde y otros que no. El punto es que enseñan las Escrituras, porque, bueno, nosotros conocemos las Escrituras y concluimos que la salvación no se pierde. Pero, ¿qué pasa? Algunos dicen, bueno, entonces si la salvación no se pierde, entonces eso te da vía libre para hacer el relajo en tu vida, hacer lo que vos quieras, total Dios te salvó para siempre. Y no es eso, porque es imposible que aquella persona que creyó en Jesucristo y que Dios puso su espíritu allí, es imposible que esa persona permanezca como está. Siempre va a ir de santidad en santidad, va a ir creciendo en santidad, apartándose del pecado. Eso es lo que nos enseña Gálatas. Dice que el espíritu de Dios es contra la carne y la carne contra el espíritu, y los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. ¿No es cierto? Muchas veces el cristiano, por la debilidad de su carne, puede caer en pecado, pero jamás va a permanecer en pecado. Jamás va a poder practicar el pecado, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, que viene a glorificar a Cristo. Pero en fin, bueno, la cuestión es que así hay un montón de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, pero nosotros la advertencia es que nadie nos engañe. Entonces necesitamos estar alertas y pendientes de que nadie nos engañe. Para esto, entonces, como decíamos, es necesario conocer la verdad, conocer las Escrituras. De otra manera, es fácil caer en engaños, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, y ahí termina, sigue con el versículo 5 también, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ¿no? Eso también, ahí está confirmando, el Señor nos está diciendo que van a venir muchos en el nombre de Él, ¿no? Y a muchos engañarán. Es algo que va a ser así, porque el Señor lo está diciendo, ¿no es cierto? No es algo que sea el resultado de algún tipo de fuerza
externa, sino que es el resultado de algo que la persona le va a suceder en virtud de lo que Cristo dijo. A muchos van a engañar. Y el problema del engaño no es la persona, el problema es que cuando uno quiere ser engañado. ¿Viste cuando la típica te dicen lo que querés escuchar? Claro. ¿No? Entonces, eso es ser engañado. Una persona que solamente recibe el consejo, pero en virtud de lo que quiere escuchar, es como no tiene sentido, porque todo el tiempo va a ser engañada. Vamos a poner un ejemplo. Las personas hoy, ¿qué desean? Bueno, desean salud, prosperidad, desean tener dinero, que les vaya bien, que a sus hijos les vaya bien, que a sus nietos les vaya bien, que el trabajo sea estable, etcétera, etcétera. Bien, entonces viene uno y les dice, bueno, vos vas a tener prosperidad, porque vos sos un hijo de Dios, entonces vos vas a tener prosperidad, y si vos sos un hijo de Dios, entonces vas a tener el mejor auto, porque si vos no tenés el mejor auto, no sos un hijo de Dios, o vos estás enfermo porque seguramente sos un pecador, o no tenés fe, no te sanás porque no tenés fe, y todas esas cosas que incentivan al hombre a hacer algo para Dios, o a hacer algo que diga, bueno, yo me voy a ganar el cielo porque voy a hacer esto, todas esas doctrinas, todas esas enseñanzas que no salen de la Biblia, hacen que por el innato orgullo que hay en el ser humano, el humano diga, entonces yo voy a hacer esto porque yo soy un hijo de Dios, yo voy a hacer aquello otro, y resulta que todo lo que logra hacer lo hace en su fuerza, lo hace por él mismo, y de pronto se encuentra que de Dios no sabe nada, y que del Señor no conoce nada, sino que se dejó guiar porque alguien le dijo o alguien le hizo hacer tal cosa. A mí un punto importante de este texto es ir viendo qué cosas de esto que Jesús dijo se cumplió. Por ejemplo, él en el capítulo, al principio, cuando salen del templo ahí en Jerusalén, los discípulos lo hacen ver, dice, los edificios del templo, ¿sí? El gran templo de Dios. Y Jesús dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa fue una profecía de Jesús, porque el templo fue derribado, de hecho. El templo en el año 70 después de Cristo fue derribado. Entró un general llamado Tito, por algún tipo de contiendas que había entre mismos romanos, y entraron a Jerusalén, obviamente porque también había una revuelta de parte de los judíos que no aceptaban el yugo romano, y entró a Jerusalén este general y destruyó todo, y destruyó el templo. Así que se cumplió la profecía de Jesús que dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí tenemos a nuestro profeta, el Cristo. Otra de las cosas que para mí es importante, dice, versículo 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y después dice, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Alguno puede decir, bueno, pero eso no es nuevo, o sea, los pestes, los terremotos, eso viene desde antes de Cristo inclusive, ¿sí? Pero por ejemplo, hoy en estos tiempos decimos lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Los destrozos. Hablamos, por ejemplo, hoy mismo siempre de la contienda entre China y Estados Unidos, Rusia, ¿no es cierto? Guerra, rumores de guerra. No es nuevo, en el mundo no es nuevo esto, pero lo que nosotros vamos a ver en el transcurso del tiempo es que esto va a ir en intensificación, esto va a ir creciendo de tal manera que nosotros al verlo, al contemplarlo, vamos a poder decir, el Señor está cerca. Y decimos, bueno, hambre. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una estadística que dice que 16.000 niños por día mueren de hambre. El terremoto, bueno, ya lo sabemos, vimos lo que fue, siempre hay los últimos sismos en Chile, ¿no es cierto?, en Honduras, cosas que destruyen y que cada vez son más intensas, cada vez son más destrozables, ¿no es cierto?, en el mundo, y esto nos habla de que el Señor está cerca. Todavía no es el fin, son principios de dolores, ¿sí? Principios de dolores, como la mujer de parto, ¿no? Al principio, las primeras contracciones, los primeros dolores que la van a llevar a parir, pero cuando las contracciones son más intensas, más frecuentes, quiere decir que el nene está cada vez más cerca de nacer. Así va a ser con la venida del Hijo del Hombre, así va a ser con la venida de Cristo. Entonces, son puntos que yo me anoté acá,
de ver, bueno, qué cosas se están cumpliendo y qué cosas no. Sí, sí, no, que bueno, bueno. acá que bueno, como estaba diciendo la palabra del Señor acá, que bueno, lo van a entregar, vamos a pasar tribulaciones, y bueno, eso lo estamos pasando. Y como decía vos, Brian, hermano, cada día que pasan los días y los meses y los años, el Señor ya está cada vez más cerca, porque todo lo que estamos padeciendo está escrito en la Biblia, y bueno, lo que estamos viviendo hoy por hoy es bíblico, ¿no? Van a venir peste y hambre y cada vez el mundo se está aferrando más a las cosas de cada uno de ellos, ¿no? Tanto como del presidente hasta el de abajo, ¿no? Porque la gente quiere ser ellos y no quieren recibir de la palabra del Señor, ¿no? No quieren reconocer a Cristo, ¿no? Pero por eso estamos nosotros hoy acá, ¿no? Para poder ayudar a la gente a que puedan reflexionar y bueno, que pueda llegar la palabra a cada uno de ellos, ¿no? Como nos llegó a nosotros, como yo dije hoy, ¿no? Y es difícil, pero para el Señor no es nada difícil, ¿no? Él puede darnos, Él nos da ese amor, ese espíritu, ese que mora en cada uno de nosotros, que nos da paz, a pesar de las cosas, de las aflicciones, de los problemas, de las guerras, como dice la palabra, de los temblores, los padecimientos que vamos a seguir. Dios nos da ese espíritu para que podamos estar tranquilos, ¿no? Y poder descansar en Él, ¿no? La aflicción la vamos a pasar, pero bueno, sabemos que tenemos a Cristo, es el único ayudador idóneo que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Pensaba un poco en esto de que Jesús le dice a los discípulos, ¿no? Los entregarán a tribulación y los matarán. Fíjate que el Señor no pretende darnos un mensaje romántico. Fíjate, el Señor no pretende decirnos lo que queremos oír, sino lo que es la verdad. ¿Sí? Lo que es la verdad. Aunque pudiera ser para nosotros chocante y pudiera ser para nosotros alarmante, Jesús no nos miente, el Señor no nos está engañando. Él le está diciendo a los discípulos, a ustedes los van a entregar a tribulación, a aflicción, y los van a matar. Y los van a aborrecer toda la gente por causa de mi nombre. Y yo pensaba que esto tuvo lugar, y tiene lugar hoy, pero yo pensaba en los primeros 300 años de la historia de la Iglesia, porque desde el año 64 hasta el 329 más o menos, la Iglesia de Cristo fue perseguida por todos los emperadores romanos, ¿sí? Domiciano, Nerón, fue perseguida y muchos murieron a causa de esas persecuciones. Muchos le cortaron la cabeza, muchos sirvieron en aceite, a otros los tiraban al Coliseo romano y los devoraban las bestias que había allí. O sea, esto sucedió, esto pasó, pero esto está sucediendo hoy. Hace unos días atrás leía una noticia de una página que recomiendo en YouTube, un canal que se llama Byte, B-I-T-E, y hablaba ahí de que es posible que hubiera en Nigeria un nuevo genocidio para los cristianos. Pienso en los hermanos que están en Irán, que están en Irak, pienso en los hermanos que están en China, en Norcorea, en Rusia, y que los persiguen por ser cristianos. Fíjate que no los persiguen porque ellos están haciendo algo mal. Los persiguen porque por el simple hecho de estar predicando a Cristo, el único Dios verdadero y en el único que hay salvación. Eso no tiene lógica. ¿Cómo perseguir a alguien que está haciendo algo bueno? No tiene lógica. Cualquiera que viera a un policía, a un rey, a un gobernante golpeando a un pobre inocente que se está ganando el pan con el sudor de su frente, cualquiera le atacaría con el dedo y lo juzgaría. Y diría, eso está mal. Pero nadie levanta la voz y dice, está mal perseguir a los cristianos. Y pareciera que todos hacen silencio, excepto los propios cristianos. Así que esto habla de que la palabra de Dios se cumple. Nosotros somos aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Nos aborrecen a nosotros los cristianos porque aborrecen a Cristo Jesús. Si yo le pregunto a un oyente, ¿vos amás a Cristo? ¿Me podría decir que sí? Entonces digo, a pesar de todas estas cosas, nadie levanta la voz para decir está mal perseguir a los cristianos. Pero se cumple lo que Jesús decía, y es que vamos a ser aborrecidos de todo por causa de su nombre. Es Él, a Él persiguen. Esto es una guerra entre el cielo y el infierno, y de los hijos de Dios contra los hijos del diablo. Y por más que alguien diga que ama a Cristo, que cree en Cristo, pero no le rinde su vida, no le rinde su adoración, no está creyendo en Jesús.
Creer en Jesús implica seguirlo a Él, seguir sus enseñanzas, amarlo, obedecerlo. No digo a la perfección porque no somos perfectos, pero sí con integridad de corazón, que esa es la obra que trae el Espíritu Santo. Así que nada, quería mencionar eso porque me parece muy importante que las persecuciones contra los cristianos están hasta el día de hoy y van a estar hasta el final. Pero cada vez va a ser más intenso, cada vez va a ser más notorio cómo quieren acallar la voz del pueblo de Dios, cómo quieren acallar la voz de la palabra de Dios. Pero bueno, Dios en su fidelidad sigue llevando adelante su palabra, hoy por este medio y hace muchos años atrás por otros medios, pero Dios siguió llevando adelante su palabra que es la única capaz de salvar al mundo. Amén. No hace mucho yo también acá en Pila, por llevar el evangelio y por saber que soy cristiano, a mí mucha gente se aparta de mí, ¿no? Y no quieren escucharme. Yo, gracias a Dios, porque le doy tanta gracia a Dios que Él me ayuda a poder predicar el evangelio o a poder largar palabras de bendición, ¿viste? La gente rechaza eso. Y aparte que es como que te discriminan, ¿no? Y bueno, aquí la palabra lo dice, y lo dice Jesús, le dice, cuando dice, como estaba comentando vos, hermano, que Jesús cuando le habla a los apóstoles le dice que van a ser echados, van a ser encarcelados, van a ser lo van a matar, ¿no? Y está pasando como se cumple la palabra. Ya mucha gente le ha compartido esas palabras así y dice, no, pero no, todo lo que está escrito en la Biblia lo escribió el hombre, o te ponen 10.000 excusas, ¿no? Pero uno sabe lo que le predica de lo que está escrito en la palabra, en la Biblia, ¿no? Y esa palabra la rechaza la gente. Como decías vos, que está con el espíritu del mundo, mundano y el espíritu de Satanás, ¿no? Están con Satanás y nosotros, bueno, está la lucha entre Satanás y Jesús, ¿no? Así es, tal cual. Bueno, si te parece, vamos a una pausa y al volver finalizamos con este pasaje y damos un último mensaje para todos los que están oyendo. Bueno, hasta acá estuvimos compartiendo algunas partes de los versículos de Mateo 24, del 1 al 14. Espero que el oyente haya entendido. Si no, vamos a ir un poquito más, vamos a ver si podemos explicarle un poquito más, pero bueno, es la palabra del Señor lo que estamos transmitiendo, y es lo que dice la Biblia y lo que dijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a una tandita ahora y vamos a ir a una alabanza para darle la gloria al Señor, y a la brevedad vamos a estar siguiendo compartiendo la palabra del Señor. Se escucha el clamor, la creación espera su liberación, el día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención, traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán
es el Señor. Ven, Señor, sí, ven, 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 Señor. Ven, Señor, tu iglesia te espera. Sí, ven, Señor. Ven, Señor, tu iglesia te espera. Sí, ven, Señor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aquí arrancamos por los 97.9 tu visión de fe. Bueno, una bendición las palabras que estuvimos compartiendo, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Así que bueno, vamos ahora a compartirle del capítulo, del versículo 10 al 14 y vamos a tratar de comentarle los versículos, amén. Así que, Brian. Bueno, decía ahí el versículo 10, en esto de que van a ser entregados a tribulación los discípulos y los van a matar y van a ser aborrecidos, pues dice, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es interesante cómo es que a partir de la persecución, a partir de la aflicción, muchos tropiezan, muchos hallan que no es eso para su vida, no es eso lo que querían para su vida, y caen, ¿no es cierto? Tropiezan. Sí, no es distinto a lo que pasa hoy, ¿no es cierto? Cuando vos le decís a una persona, no, vení a Cristo, que Cristo te va a solucionar los problemas, Él te va a sanar de todo, Él te va a dar la prosperidad. Cuando vos le decís eso a una persona, y la persona viene a Cristo y es de Cristo, y haya que en su camino empieza a tener dificultades, empieza a tener aflicciones porque cree en Jesucristo, entonces lo que encuentra es que lo que aquel maestro le dijo es falso. Porque hallamos aflicciones, hallamos dificultades, hallamos sufrimiento por causa de Cristo. Y esa es la verdad. Ahora, ¿quiere decir eso que toda la vida el cristiano, todos los años de su vida va a ser sufrimiento, aflicción? No. Pero tenemos que saber que seguir a Jesucristo implica renunciar a nosotros mismos. Renunciar a nuestros propios deseos para seguir los de Él. Y ante esta verdad, entonces muchos tropiezan. Muchos dicen, no, esto yo no quiero. Yo quiero que Dios me sirva a mí. Yo no quiero servir a Dios. Porque servir a Dios implica que aquel me aborrezca, aquel, como decías vos, aquel no me quiere escuchar, el otro pone un montón de excusas, y mi familia no me quiere porque ahora yo soy cristiano.
Y entonces las personas empiezan a hallar un tropiezo en Cristo, cuando no debiera ser así, pero sucede. De hecho, muchos apostataron de la fe durante el tiempo de la persecución de la iglesia. Y yo recuerdo un pasaje en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9, donde Pablo le dice a Timoteo que a él lo han abandonado, y dice, y Demas, por amor al mundo, se fue al mundo. Demas era un colaborador en la causa del Evangelio. Pero ¿qué quiso? Amó al mundo, entonces se fue, se volvió, dice a Tesalónica. Se fue. ¿No? Muchos lo abandonaron a Pablo y se fueron al mundo. Muchos apostataron de la fe. Eso quiere decir que en realidad nunca fueron de la fe. ¿Por qué? Porque Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces Juan dice, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros, y hace referencia a la iglesia. Entonces, muchos que hoy abandonaron la fe, que están lejos de Cristo y que no quieren volver, o no piensan volver, o piensan que van a volver cuando ellos quieran, en realidad no tienen la fe de Jesús. Porque el que tiene la fe de Jesús permanece, y permanece hasta el fin, como dice ahí al final. Entonces, nada, son cosas a tener en cuenta, ¿no es cierto? En medio de esto también surgen falsos profetas, falsos maestros, ¿no? Como si tuvieran ocasión. En medio de las disensiones y del abandono y de la persecución surgen falsos profetas que quieren engañar a muchos. Y bueno, de hecho, lo logran. Así que nada, son cosas a tener muy en cuenta. Y como decíamos al principio, ¿no? ¿Qué cosas de estas estamos viendo hoy? ¿Qué cosas de estas se están cumpliendo? Y nosotros lo hemos vivido ya esto. Yo en la iglesia donde vamos a Carpila hemos padecido de eso, como decía la palabra, que eran de nosotros y no son de nosotros. Nosotros, yo he visto por mis ojos, he visto esa parte cuando hermanos han ido de la iglesia, ¿no? Y han recibido la bendición igualmente del Señor y se han ido. Pero porque ellos tampoco no quisieron recibir a Jesús, no entendieron nada de la palabra. Amén. Y sabemos que, bueno, yo de que conocí a Cristo, padecí muchísimas cosas, y muchas me han padecido a mí, que, bueno, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, como yo hoy estamos hablando del Espíritu que mora en cada uno de nosotros, nos levanta y nos da esa fortaleza, ¿no?, para seguir en Cristo. Y reteniendo la palabra que dice la palabra del Señor, ¿no? Sé fuerte y valiente, dice la palabra, ¿no? Cuando dice el Señor que Él va a ir delante de las tribulaciones, los problemas, Él va a estar con nosotros, Él va a cuidar nuestra entrada, nuestra salida, y yo doy fe de eso, que el Señor es fiel, ¿no? Vamos a padecer, obvio que vamos a padecer, vamos a tener situaciones incómodas, vamos a tener situaciones incómodas, pero sabemos que en Cristo todo lo podemos, que Él nos fortalece a nosotros, alguien que es el que nos levanta nuestra cabeza. Amén. Siempre es importante nosotros entender que nuestra guerra no es contra las personas, ¿no es cierto?, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, como dice Efesios. Nosotros la única forma que tenemos para batallar con eso es con Cristo, sometidos a Cristo, porque Él es el vencedor. Él es el que ha vencido la muerte, el pecado, y nos ha llevado con Él. Me llama mucho la atención que hacia el final de los tiempos la maldad se va a incrementar, ¿no es cierto? Se va a multiplicar la maldad en el mundo. ¿Qué es eso si no es lo que vemos hoy? Hoy vemos mucha maldad, y mucha maldad en nuestros corazones. ¿Sí? Mucha maldad vemos, no sé, basta comprender la televisión, ¿no es cierto? Y ver un noticiero 20 minutos y ahí nos damos cuenta la maldad que hay en el corazón de las personas, y esto va cada vez más en aumento. Y lo que esto provoca es que el amor de muchos se enferme, se enfríe, ¿sí? Y eso es algo tremendo, algo que vos decís, wow, porque ¿cómo será esa maldad que hace que el amor de muchos se enfríe? Como diciendo, no vale la pena amar a nadie, no vale la pena dar mi vida en sacrificio por nadie, porque la maldad es mucha en el mundo. Más bien vivamos la vida, defendamos nuestros propios intereses, y bueno, allá el otro, ¿no es cierto? Y eso es algo que no es propio de un cristiano, pero bueno, eso sucede, lamentablemente. Y sabemos, como dice la palabra, que dice que tenemos que bendecir hasta nuestros propios enemigos. Y como decía vos hace un ratito, de la maldad que hay en el mundo es impresionante. No pasan en estos días que nosotros hemos padecido de esta aflicción del virus
gracias a Dios no teníamos nada, ¿no? Pero por cuidar a mis hijos, a mi señora, yo me hice el test, ¿no? Y gracias a Dios salió negativo, ¿no? Y la gente, pero los juzgaban como si fuéramos nazis a nosotros. No los juzgaban mal, no los querían. Hasta estuvimos acá 14 días aislados de la gente, y la misma gente venía y lo dejaban las bolsas ahí, y hasta la misma gente de desarrollo social, la gente de Pila y de Lezama, ninguno se quería hacer cargo de nosotros, y quedábamos aislados. Y a veces, viste, como decíamos, la carne a veces los tira, viste, pero bueno, como yo te dije recién, el espíritu que mora en cada uno de nosotros, ese odio, esa bronca, esa impotencia que teníamos, se la entregábamos al Señor, y el Señor nos daba esa paz, tranquilidad, porque gracias a Dios tuvo misericordia de nosotros y nos apoyó en oraciones, le pedíamos al Señor que nos ayude, y bueno, gracias a Dios pudimos descansar en Él y tener las cosas por nuestra propia voluntad, o sea, por la obra del Señor, ¿no? Y Él nos ayudaba, ¿no? Pero la gente, como decíamos, la maldad se estaba incrementando al 100%, ¿no? Día a día crece más la maldad, crece más. Es impresionante, el punto no es que uno está juzgando, ¿no es cierto?, eso, sino porque uno también puede ver ciertos rasgos de maldad en el corazón de uno mismo. Cuando uno ve a alguien pasando necesidad y cierra contra él la mano, o sea, no le da, eso es un aspecto de la maldad que hay en nuestro corazón, ¿no es cierto? Pensar mal de alguien, pensar mal de una persona, es un aspecto de la maldad que hay en nuestro corazón, que Dios no tiene que librar. Ahora, el hecho es que cuando uno ve el mundo entero, como hablábamos recién del noticiero, uno ve el mundo entero, dice, la maldad es mucha. Me acuerdo cuando el Señor va a juzgar a Sodoma y Gomorra, y se lo advierte a Abraham, y le dice, la maldad de estos hombres es mucha. Y esa maldad subió hasta la misma presencia de Dios, y eso hace referencia a la cantidad de maldad que había en Sodoma y Gomorra, a tal punto que Dios juzgó a esa nación haciendo descender fuego y azufre del cielo. Entonces no es gratis para este mundo crecer en maldad. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Alguno pudiera decir, bueno, yo tengo que perseverar entonces ahora. En medio de esta maldad yo tengo que perseverar. Yo tengo que ser fuerte, valiente y perseverar. Pero esa perseverancia en realidad es por la gracia de Dios. Dios es el que nos hace perseverar. No está en nuestra capacidad. No está en nuestra capacidad tal cosa. Porque estamos hablando de que estamos peleando contra gobernadores de las tinieblas. Entonces, ¿cómo puede un hombre mortal sostenerse ante tal aflicción, ante tal maldad, si no es por la gracia de Dios con él? Sí. Y vuelvo al ejemplo de la iglesia del primer siglo, cuando eran perseguidos y echados en aceite o tirados al Coliseo romano o lo que sea, y ellos aún así contentos iban a su muerte alabando a Dios. Entonces eso te habla de que la perseverancia en la fe, la perseverancia en el amor a Dios, no tiene que ver con nuestra propia fuerza, sino en Cristo, porque es Él el que nos sostiene, es Él el que nos lleva a perseverar. Y por último, como digamos, el gran suceso que va a dar lugar a la segunda venida de Cristo es, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está. Amén. Antes del fin, nosotros tenemos todas estas señales. Perfecto. Ahora, antes del fin, el evangelio de Jesucristo va a ser predicado en todo el mundo. Y yo me pongo a pensar ahora en la cantidad de tecnología que hay, ¿no es cierto?, con Instagram, con Facebook, con Zoom, y la facilidad que te da llegar de un país a otro simplemente con un clic, simplemente abriendo un teléfono. Eso le da lugar al avance del Evangelio en todo el mundo. Y el Evangelio, de hecho, está avanzando en todo el mundo, de manera que el regreso de nuestro Señor Jesús está más cerca todavía. Nuestra salvación está más cerca de aquel día cuando creímos por primera vez. Entonces, es por eso que nosotros estamos predicando el Evangelio, porque la provisión de Dios para el mundo es el Evangelio. ¿Sí? Y con esto quisiera, no sé si querés agregar algo más para ir cerrando, Horacio. Sí, no, como decía vos, perseverar en la fe, y bueno, la fe es la fe que nos da el Señor para reconocer a Cristo, ¿no? Como decía vos, Cristo no es la fe de nosotros mismos, ¿no? Dice ahí también en las cartas de Juan, en el capítulo 4, versículo 7, dice que en el versículo 10 dice, esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino Él
nos amó a nosotros. Amén. Mucha gente dice, no, sí, yo creo en Dios y sigo a Dios, esto que lo otro. No. Si Dios te llama Él, no es que nosotros vamos y nos acercamos a Dios. Él nos da el llamamiento a nosotros, ¿no? Así es. Para concluir y ir cerrando el programa, yo quisiera a todos los que están oyendo decirles algo. Hay un problema innato en el ser humano, que es el pecado que nos enemistó con Dios. Cada vez que nosotros hemos mentido, robado, adulterado en nuestro corazón, le hemos faltado el respeto al Dios que nos creó. Así como un padre le exige a sus hijos respeto y obediencia, y cuando ellos faltan al respeto y a la obediencia son castigados, o el padre se siente ofendido por eso, bueno, imaginemos un Dios santo que es ofendido por la raza humana hace 6.000, 7.000 años, que pecan sistemáticamente contra él, lo aborrecen, no lo quieren escuchar, por el contrario van a escuchar a aquellos que les brindan sus apetitos, les dan para sus apetitos, ya sea lo inmoral, lo sexual, ¿sí? Todas esas cosas que hacemos pecando contra Dios, y que vos que me estás escuchando sabés que pecás contra Dios, yo quiero decirte que tenés que arrepentirte de ese pecado, tenés que arrepentirte, tenés que cambiar de mentalidad, tenés que volverte a Dios, tenés que creer en Jesucristo. Jesucristo fue la provisión de Dios para tus pecados. Jesucristo te vino a salvar al morir en una cruz, derramando su sangre para que el Padre perdone tus pecados. Es en Él solamente que hay salvación. Dios castigó a su Hijo, Dios mató a su Hijo en una cruz para darte perdón y salvación. Oí esto y arrepentite de tus pecados y vení a Jesucristo si querés ser salvo de la ira de Dios. De lo contrario, la palabra de Dios dice que aquel que rechaza al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios va a permanecer sobre esa persona. Y así como la ira de Dios un día cayó sobre Sodoma y Gomorra, un día va a caer sobre todos aquellos que no se hayan arrepentido y puesto su confianza en Cristo Jesús. Y en Él hay perdón, en Él hay salvación, en Él hay bondad. Él es el único ser bueno que pisó esta tierra y dio su vida por los pecadores. Venía a la fe de Jesucristo, venía a Él. Dios amó al mundo entregando a su Hijo como un sacrificio. Vení a Él, hay perdón de pecados en Cristo Jesús, hay vida eterna, hay un cielo, una herencia eterna que espera a todos aquellos que hayan creído en Dios. Y déjame decirte algo que te pudiera estar pasando, que el pastor y maestro John MacArthur dijo. Él dijo: Satanás continúa sus esfuerzos para hacer el pecado menos ofensivo, el cielo menos atractivo, el infierno menos horrible y el evangelio menos urgente. No creas esas cosas, no creas que el pecado no es ofensivo, el pecado ofende a Dios en gran manera. No creas que el cielo no es atractivo, el cielo de una eternidad libre, alabando a Dios para siempre, nuestro Creador, nuestro Hacedor, el que nos amó. Eso es demasiado atractivo, tenemos que poner nuestra mirada ahí. El infierno es horrible. Nadie habló tanto del infierno como Jesucristo. Y el infierno no es un lugar agradable, aunque vos creas que sí. Y por más que vos creas que el infierno es esta vida, déjame decirte que no es así. Porque si el infierno fuera esta vida, ¿por qué entonces hay gente rica disfrutando de placeres sistemáticamente? ¿Por qué vos mismo estás disfrutando de placeres si esto es el infierno? En el infierno no hay placer. Estar separado de Dios para siempre no es placentero. Él es la vida. Y el evangelio es sumamente urgente. Vos tenés que saber que hay un Padre que entregó a su Hijo en una cruz para salvar al mundo pecador. Y que si te arrepentís y venís a la fe de Jesús, sos salvo para siempre. Y con esto queremos invitarte. Venía a las reuniones, venía en el caso de Pila, ¿no es cierto? La calle es 12 entre 23 y 25, ¿no, Horacio? Bien, ahí, sí. Muy bien, bueno, vengan a oír la palabra de Dios, vengan a oír la palabra de Dios, vengan a recibir el consejo de Dios, aférrense a Jesucristo para salvación. Él es bueno, Él es perdonador, y cuando prendas la televisión y veas todas las señales que están sucediendo en el mundo, acordate de esta palabra y sabe que la palabra de Dios siempre se cumple y tiene la última palabra sobre nosotros. Así que, Horacio, si te parece, vamos cerrando. Bueno, ha pasado rápida la hora. Bueno, una bendición la palabra que estuvimos compartiendo con nuestros hermanos de la ciudad de La Plata. Esta carta, ¿no?, de Mateo, este libro de Mateo, que es una bendición. Y bueno,
dejarle el mensaje al oyente, ¿no? Al oyente le damos gracias porque lo dejaron entrar a sus hogares y bueno, esperemos que esta palabra haya sido de bendición a sus oídos y bueno, esperemos que hayan escuchado la palabra del Señor. Si Dios quiere y nos ayuda, va a estar la prédica en la radio y bueno, si vamos a estar en calle 12, 23, 25, si lo que quieran escuchar de la palabra, recibir al Señor, ahí vamos a estar. Así que bueno, será hasta la próxima prédica y bueno, Dios los bendiga a todos, saludar a los oyentes, a nuestros hermanos de La Plata y una bendición lo que estamos organizando como podemos, estamos llevando el Evangelio, que Dios nos pide que hagamos, que llevemos el mensaje, ¿no? A todas las naciones. Así que bueno, una bendición el programa de hoy. Dios los bendiga, saludo a todos. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Con gran poder tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. La gloria a ti. Altos y profundos tus caminos, bueno eres tú y destocar